Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos y un feliz 2024 para todos, hermanos y amigos, contentos con Dios porque nos permite comenzar una lección, comenzar otro trimestre y comenzar otro año. Y es gracias a su misericordia que continuamos aquí. Espero que ustedes se la hayan pasado bien, espero que todo esté bien allí en sus hogares y que la paz de Cristo se encuentre con ustedes. Bien, mis amigos, como les digo, comenzamos un nuevo tema, un nuevo trimestre en esta lección y el título va a ser el libro de Salmos, que espero que ustedes ya lo tengan por ahí y que hayan podido adelantar, ¿verdad?, en el estudio. Vamos a poder hacerlo todos juntos. Recuérdese que usted puede ponerle pausa al video y así poder estudiar juntos. También pido un favor y agradezco de antemano a todos aquellos que han dejado sus likes, aquellos que han podido hacer una pausita en el camino y presionar ese botón. También a todos aquellos amigos que se han suscrito, amigos y hermanos que se han suscrito. Muchísimas gracias. No se olviden de compartir el video para que otros puedan también así poder conocer más de la palabra de Dios. Bueno, lo vamos a hacer todos juntos aquí, hermanos. Así que necesito que traigan su Biblia, que traigan su lección o su cartilla, como se le dice en algunos países, y también algo con que tomar nota. Y así podemos empezar este año, este trimestre, esta lección de esta semana con este nuevo tema. Acompáñenme a orar reverentemente. Así podemos hacerlo todos juntos, ahí donde se encuentran. Padre bendito, es con gozo en nuestros corazones y agradecimiento que venimos hasta esta plataforma, Señor, para poder estudiar todos juntos con mis amigos, con mis hermanos. Y pedimos, Señor, el perdón de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, para poder, Señor, recibir la unción del Espíritu Santo y que la sabiduría sea guiada por Él, que nos ayude a entender, que nos ayude a retener, pero sobre todo a practicar lo que nosotros estudiamos aquí todos juntos. Quédese con nosotros, Señor. Quédese con cada uno de mis amigos, de mis hermanos, que vamos a estar estudiando a través de esta plataforma. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí está el título para la semana, es cómo leer Salmos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿verdad?, cómo nosotros podemos leer ciertos libros de la Biblia, ya que están a veces escritos en una forma o en un estilo que tal vez es desconocido para lo que es nuestro idioma. Pero con esta guía de este trimestre, nosotros vamos a poder entender. Y como vamos a estudiar el libro de Salmos, la instrucción primera que se da en esta semana, en esta primera semana de enero del 2024, es cómo leer Salmos. Vamos entonces a poder leer ese versículo que viene en la primera página y así podemos nosotros entrar en el contexto. Todos juntos leemos y buscamos el libro de Lucas, el capítulo 24, versículo 44 y versículo 45. Me acompañan, por favor. Y dijo, después les dijo, estas palabras son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas 24, 44 y 45. Así que, hermanos, ustedes pueden ver que quién es el que abre el entendimiento, es Dios mismo. Y Salmos ha sido un devocionario y hasta un himnario para los judíos y para los cristianos
en las diferentes etapas y en las diferentes épocas. Y aunque estas poesías son predominantemente las palabras que los salmistas le dedicaron a Dios, no se originaron con los mortales. O sea, no empezó con el hombre, sino que comenzó con Dios, que inspiró sus pensamientos para que estos pudieran escribir los salmos. De hecho, el Señor fue quien inspiró para que los escribieran todos y lo escribieran de esa manera. Por eso es que en toda la Escritura, Dios en los salmos nos habla mediante sus siervos y el Espíritu. Jesús, los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento citaron con frecuencia los salmos y los identificaron como escritura. Para una referencia, usted puede ver Marcos 12:10, Juan 10:34 y 35 y Juan 13:18. Es la palabra de Dios, al igual que los libros desde Génesis hasta el final, ¿verdad? De Apocalipsis, Romanos y todos los demás libros. Distintos autores del antiguo Israel escribieron los salmos en poesía hebrea, por lo que estos salmos reflejan su mundo específico. Si bien los mensajes son universales, es fundamental aceptar los salmos como la palabra de Dios y prestar mucha atención a sus rasgos poéticos, así como a sus contextos históricos, teológicos y litúrgicos, para poder comprender sus mensajes que llegan hasta nuestros días tras miles y miles y miles de años. Qué hermosa la instrucción que vamos a poder compartir esta semana. Démosle vuelta rapidito a su página y vamos a ir a el día domingo, los salmos en el culto del antiguo Israel. Yo me imagino, ¿verdad? Porque no he tenido el privilegio de escuchar estos salmos con música, pero yo me imagino que ha de ser hermoso escuchar esos salmos con la música, con la melodía acompañada en aquellos tiempos. Y estos salmos se escribieron en diferentes ocasiones y se utilizaban los salmos, ¿verdad? Los utilizaba el pueblo de Dios incluso para ciertas circunstancias, ciertos pedidos, ciertas cosas que su corazón anhelaba. Vamos a leer unos versículos, es por eso que es importante que usted tenga su Biblia, que la traiga aquí junto con nosotros, para poder nosotros así todos juntos estar en el mismo contexto. Vamos a buscar el libro de Crónicas, el capítulo 16 y versículo 7, y vamos a ver que ahí dice que aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo de acción de gracias al Señor por medio de Asaf y sus hermanos. Aquí podemos ver una ocasión por la cual se cantó un salmo. Se cantó porque estaban agradecidos. Nehemías 12:8 habla de que los levitas, Jesuá, Binué, Camiel, Serebías, Judá y Matanías, quienes juntamente con sus hermanos estaban a cargo de los salmos de acción de gracia. Una vez más, ¿cuál es la ocasión? Acción de gracias. Y el Salmo 18:1 dice que David, siervo del Señor, quien dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le libró de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl, él dijo. Y aquí vemos este salmo en agradecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor le dio protección a David. Y el Salmo 30, versículo 1 dice que cántico para la dedicación del templo. Aquí vemos claramente, se nos explica para qué se utilizaba este salmo. Dice para la dedicación del templo. El Salmo 92:2 declara que bueno es alabar al Señor, elogiar, oh Altísimo, tu nombre. Esta es únicamente una alabanza a Dios, para elogiar el nombre de Dios, para exaltarlo. El Salmo 105 y versículo 2 dice, cántenle
cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas. El salmo claramente es para declarar el maravillas de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 3 y versículo 16, dice que la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Oiga bien, esto es algo, ¿verdad? Que a veces no lo hemos escuchado o no le hemos puesto la atención debida. Fíjese lo que dice aquí, lo que acaba de decir Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría. Pero ¿con qué se iban a enseñar y con qué se iban a amonestar? Dice, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Qué hermoso. Santiago capítulo 5, versículo 13, que es uno de los versículos que son conocidos. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Bueno, que cante salmos. O sea, cuando estamos alegres, vamos a cantar salmos. Cantar eso que nos va a elevar y nos va a poner gozo en nuestro espíritu. Los salmos fueron compuestos para uso en el culto individual y también para el uso del culto comunitario. O sea, cuando estamos en comunión en la iglesia, para eso fueron compuestos los salmos. Y también para cuando nosotros vamos a hacer un devocional individualmente, podemos cantar una alabanza, un salmo al Señor. Es triste, ¿verdad? Que no hayamos hoy en el tiempo moderno, no utilicemos los salmos como un tipo de alabanza a nuestro Dios. Es triste porque se están perdiendo la bendición de escuchar la voz de Dios a través del salmo. Porque el salmo, como acabamos de ver allí en Efesios, es una enseñanza, una amonestación, o sea, es herramienta de Dios para poder nosotros crecer espiritualmente. Estos salmos se cantaban como himnos en el culto del templo. Así sugieren las anotaciones, ¿verdad? Musicales que mencionan instrumentos, melodías, directores musicales. Saben que en la Biblia hebrea el título del libro de los Salmos es Tihilim, que significa alabanzas. Y aquí vemos que eso refleja un propósito principal, es decir, la alabanza a Dios. El problema es que muchas veces, como la música no me gusta a mí, o sea, no me alaba mi ego o no me alaba mi ser, no nos gusta. Pero estamos viendo claramente aquí que el propósito principal, es decir, la alabanza, ¿verdad? Él, como le llaman, Tihilim, o sea, los salmos, principalmente para alabar a Dios. Ojalá que lo tomemos en cuenta y que la próxima vez las alabanzas vayan dirigidas principalmente a Dios. El título en español de Salmos, esto ya procede del griego, salmoi, que se encuentra en la Septuaginta, ¿verdad? Una traducción temprana del siglo II y siglo III de la Biblia hebrea al griego. Salmos, hermanos y amigos, era una parte indispensable del culto israelita, una parte indispensable. Por ejemplo, se utilizaba en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, en las procesiones y durante el emplazamiento del arca del pacto en Jerusalén. O sea que cuando el arca iba en camino de un lugar hacia otro, cuando se iba trasladando, el pueblo de Dios iba cantando salmos. Ese espectáculo ha de haber sido algo, hermanos, maravilloso, algo sin igual. Mirar
miles de personas, ¿verdad?, siguiendo el arca del pacto en su traslado con alabanzas a Dios. Eso es haberse dado algo, hermanos, impactante. También hay cánticos para los peregrinos, ¿verdad? Peregrinos que suben. También conocidos como cantos de peregrinación. Por ejemplo, desde el Salmo 120 al Salmo 134. Los salmos de peregrinación. Se entonaban estos salmos durante las peregrinaciones a Jerusalén en las 3 principales fiestas anuales. Recuérdense que el pueblo estaba esparcido, pero cuando venían estas fiestas se reunían para participar de ellas, y las gentes que venían normalmente lo hacían en caravana por asunto de seguridad o compañía. Esta gente venían cantando estos salmos. O sea, era una fiesta desde que salían de sus casas hasta llegar a Jerusalén. El otro salmo, que es el Ajalel egipcio, ¿verdad?, el Salmo 113 al 118, y el gran Ajalel, el Salmo 136, se entonaban en las 3 fiestas anuales principales, incluyendo la fiesta de la luna nueva y la dedicación del templo. El Ajalel egipcio ocupaba un lugar importante en la ceremonia de la Pascua. El Salmo 113 y el Salmo 114 se entonaban al principio de la cena pascual, y el Salmo 115 al 118 esos se entonaban al final. Saben que posiblemente uno de estos salmos, ¿verdad?, por lo que podemos leer en la escritura nosotros, uno de estos salmos entre el 115 y el 118, porque se cantaban al final de la cena pascual, posiblemente fue uno de los salmos, o han de haber sido los salmos que cantó Jesús con sus discípulos después de cenar la última vez con ellos. Y en Mateo 26, versículo 30, dice que después de la cena, Jesús y los discípulos cantaron un himno, o sea, un salmo, dice en las otras versiones, y salieron al monte de los olivos. El Ajalel diario, que era otro otro salmo del 145 al 150, se incorporaba a las oraciones diarias en los cultos matutinos de la sinagoga. Sé que los salmos han estado todo el tiempo como parte importante de la adoración a Dios. Los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino también era una instrucción sobre cómo deberían adorar a Dios en el santuario. Jesús oró con las palabras del Salmo 22, aquí en Mateo 27:46, cuando dijo que a eso a las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso que en Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y Efesios capítulo 5 y versículo 19 dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Qué hermoso, hermanos, escuchar y aprender acerca de los salmos, de cómo se utilizaban. Vamos entonces a pasar al día lunes. Conozcamos a los salmistas, conociendo a los salmistas. El rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, él participó activamente en la organización del culto de Israel. Incluso en el Salmo, en 2 de Samuel 23:1, se le conoce como el dulce cantor de Israel. El Nuevo Testamento atestigua la autoridad, ¿verdad?, de David de varios salmos. Ahí en Mateo 22, 43, 45, Hechos 2, 25, 29, 34 y 35, y en Romanos 4, 6 y 8. Muchos salmos compuestos por los músicos del templo que también eran levitas. Por ejemplo, el Salmo 50
y Salmos 73 a 83 fueron compuestos por Asaf. Salmo 42, 44, 47, 49, 84, 85 y el Salmo 88 por los hijos de Coré. O sea, aquí miramos la participación de varios salmistas. El Salmo 88 por Germán, ¿verdad? Emán el Asrita, y Salmo 89 por Etán el Esraíta. Además de ellos, también Salomón compuso unos salmos, Salmo 72, por ejemplo, y Salmo 27, y también Moisés, que escribió el Salmo 90. Todos estos fueron unos de los autores, ¿verdad?, de los salmos. Así que nosotros podemos mirar aquí cómo Dios inspiró a estos hombres. Y estos salmos prácticamente van a revelar mucho la experiencia que vivieron los autores que escribieron estos salmos. O sea, los salmos es como una biografía de lo que estaban pasando estos hombres. Por ejemplo, el Salmo 25, del 1 al 5, que lo escribió David, dice: a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no triunfen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que confía en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aquí David vemos que él está prácticamente describiendo su situación, describiendo todo lo que él sentía en ese momento. Y el Salmo 42:1, que habla al músico principal Masquil de los hijos de Coré: cómo ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Coré escribiendo esto, de cómo, ¿verdad?, el agua, así como un venado tenía sed. Que por cierto, recuérdense que estábamos hablando del desierto. Hasta ahora imagínense cómo un venadito, ¿verdad?, o un ciervo, o un ser humano, hubiera anhelado, ¿verdad?, ansiado un trago de agua fresca en lo caliente. Y es que por eso escribe así como, ¿verdad?, como el venado. O sea, mira y anhela las corrientes de las aguas. Sí, también yo anhelo, oh Dios, tu presencia en mi alma. Así escribieron los hijos de Coré. Qué bonito. El Salmo 75:1 habla sobre no destruyas. Ese fue el canto de Asaf, perdón. Asaf le canta al Señor: no destruyas. Posiblemente estaba pasando por una situación difícil. Salmo 84:1 dice, habla sobre Gitit para los hijos de Coré. O sea, ¿quiénes escribieron esto? ¿Saben que para los que no, tal vez amigos, ¿verdad?, que también no están muy familiarizados con estos nombres, pero Coré fue un hombre rebelde. Coré fue un hombre que se desvió, ¿verdad?, por celos, por poder, por querer controlar, por querer quitarle el lugar a Moisés. Se rebeló en contra de Dios. Pero sus hijos miraron, se apegaron a Dios en vez de seguir a ese hombre terrenal, aunque era su padre, pero ellos sabían que él estaba mal. Lean esa historia de Coré y van a ver cómo los hijos escogieron quedarse al servicio de Dios, junto a Dios, y seguir a aquel gran líder que Dios había levantado, que era Moisés. Que por cierto, Moisés era el tío de ellos. ¿Cómo? Ellos se quedan allí de parte de Dios, y ahora Dios los inspira para que ellos sean parte de escribir los salmos. Eso es tremendo, eso es bonito, hermanos. Salmo 88:1-3, vamos a leerlo. Dice: cántico, salmo de los hijos de Coré al músico principal sobre Mahalat. Dice: para ser cantado, Masquil de Gemán
el esrahita. Oye lo bonito que escribieron. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está harta de males y mi vida se ha acercado al Seol. Mire qué inspiración más hermosa. O sea, que aquí podemos ver de cómo la inspiración divina llega hasta estos muchachos, ¿verdad? Porque posiblemente estaban jóvenes cuando escribieron los hijos de Coré. Salmo 89:1 habla de Masquil de Itán, el esrahita, y dice: perpetuamente cantaré las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. O sea, aquí podemos claramente nosotros mirar el trabajo, ¿verdad?, del Espíritu Santo inspirando a los salmistas, que utilizó sus talentos al servicio que pusieron sus talentos al servicio de Dios y de la comunidad de la fe. Los salmistas eran personas de genuina devoción y de profunda fe, y sin embargo, propensas a desalientos y tentaciones, a sufrimiento, como el resto de nosotros. O sea, hombres comunes, normales, que pusieron su fe en Dios. Aunque escritos hace mucho tiempo, los salmos reflejan seguramente algo de lo que experimentamos hoy en día. Mira lo que dice este otro salmo, el 88, 2 y 3. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturada estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. Este posiblemente es el mismo clamor del alma del siglo XXI, tanto como el de alguien que lo escribió en aquella época. Porque estamos viviendo tiempos terribles, tiempos horribles, tiempos de desgracia, hermanos, desgracias naturales, desgracias de la sociedad, desgracias, enfermedades, accidentes, o sea, todo tipo de desgracia. Creo que este salmo se le queda, ¿verdad?, cabal, se le queda justo a la situación de hoy en día. ¿A quién no le gustaría orar de esa manera? Decirle: Señor, que llegue mi oración a tu presencia. Escúchanos. Inclina tu oído a nuestro clamor. Estamos llenos de males y estamos al borde de la muerte. Ese salmo, hermanos, es una instrucción para cómo nosotros debemos de buscar a Dios en nuestras oraciones. Ese salmo sirve para hoy en día, en este 2024. También algunos salmos mencionan las dificultades. Otros se centran en las alegrías. Los salmistas clamaron a Dios para que los salvara y experimentaron su inmerecido favor. Cuando ellos clamaron a través de los salmos, Dios les respondió. También salmos para glorificar a Dios por su fidelidad, por su amor. Salmos de promesas para estar en una incansable devoción hacia Dios. Los salmos son testimonios de la redención divina y signos de la gracia y la esperanza de Dios. Los salmos, hermanos, nos transmiten una promesa divina a todos los que abrazan por fe los dones divinos del perdón y de una vida nueva. Pero al mismo tiempo, los salmos no tratan de encubrir, ocultar ni quitarle la importancia a las dificultades, al sufrimiento que prevalecen hoy en este mundo caído. No esconden todo eso, pero sí nos llenan de promesas y aliento y de esperanza. Nosotros podemos encontrar esperanza, consuelo, sabiendo que incluso personas fieles como los salmistas tuvieron que luchar con algunas de las mismas cosas que nosotros estamos luchando hoy en día. Día martes. El día martes, un cántico para cada etapa. Como ya venimos viendo, hay un salmo para cada situación, para
cada ocasión. Y por eso que vamos a leer el Salmo 3 para ver qué encontramos aquí. Acompáñeme, por favor. Salmo 3, del 1 en adelante. Vamos a leerlo todo. Versículo 1 dice: Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no los rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza a los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Este salmo es un salmo de que pide ayuda, pero que también, ¿verdad?, exalta de dónde viene la ayuda, quién es el que protege y quién es que da la victoria. Y así podemos ver que este salmo era para esa ocasión. Ahora el Salmo 33, versículo 1 al versículo 3 dice que los justos canten de alegría al Señor. Le corresponde a los puros alabarlos. Alaban al Señor con melodías de la lira. Toquen música para él el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con alegría, destreza y canten con alegría. Vamos a ver esta ocasión de qué era. Estaban alegres por lo que Dios había hecho. Cante un salmo de alabanza a Dios. Salmo 109, del 6 al 15 dice: Consigan a un malvado para que se ponga en su contra. Envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable, tomen como pecado sus oraciones. Sean pocos sus años, que otro tome su lugar. Que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda. Que sus hijos vaguen como cualquier persona, que los echen de sus hogares destruidos. Que los acreedores se apoderen de toda su propiedad y que los extraños se lleven todo lo que han ganado. Que nadie sea con ellos, que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre. Que toda su descendencia muera, que el nombre de su familia quede borrado en la próxima generación. Que el Señor jamás olvide los pecados de su padre, que los pecados de su madre nunca se borren de los registros. Que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana. Está hablando de un salmo que es triste. ¿Verdad? Está hablando de una persona que ha rechazado a Dios, que ha hecho maldades, que ha sido una persona que va en contra de Dios. Entonces, el clamo es para que se borre esta memoria prácticamente, no recordar esos pecados, para dejarlo olvido. Los salmos hacen, ¿verdad?, que la comunidad creyente sea consciente de la experiencia humana y demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida. Tristeza, alegría, en adoración, a donde esté tu vida, yo no sé. Pero un salmo te puede ayudar. Me puede ayudar a mí. Que en ellos podemos ver siguientes cosas. En los salmos nosotros podemos ver algo, como por ejemplo, podemos ver en los salmos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación por su gobierno. Y Dios es soberano, su juicio y su fidelidad. También podemos en los salmos de acción de gracias que expresan
una gratitud profunda por las abundantes bendiciones de Dios. También hay salmos de lamentaciones, que son clamores sinceros a Dios para que Él nos libre de los problemas. Salmos de sabiduría, que brindan orientación y orientación, o sea, para una vida recta. Salmos de realeza, que señalan a Cristo, que es el Rey soberano y el libertador del pueblo de Dios. Y hay también salmos históricos, que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel para enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a que puedan confiar en Dios y permanecer fieles en su pacto. Los salmos tienen una estructura poética y tienen un poder singular para captar la atención de los lectores. Aunque algunos de estos recursos poéticos se pierden en las traducciones a nuestro lenguaje. Pero aún con todo y eso, todavía nosotros podemos apreciar mucho de ellos. Podemos apreciar, por ejemplo, primero, el paralelismo. Ese paralelismo que consiste en combinar palabras, frases, pensamientos construidos en una forma simétrica. Y ese paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. Por ejemplo, cuando el Salmo dice, alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Este paralelismo entre alma mía es, claro, paralelo con todo mi ser. Pero también los salmos utilizan imágenes de lenguaje figurado para apelar con fuerzas a los sentidos físicos de los lectores. Por ejemplo, el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas. La sombra de sus alas. Recuerden que en otro salmo que es muy conocido, el que habita bajo la sombra. O sea, estamos viendo cómo se utiliza este lenguaje para llamar nuestra atención. El merismo. El merismo expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por ejemplo, día y noche clamó a ti. Oiga bien, día y noche, que es un contraste, clamo a ti. Y esto está denotando, ¿verdad? Que quiere decir más o menos clamar sin cesar, clamar de día y clamar de noche. Pero también los salmos tienen un juego de palabras que emplean el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. En el Salmo 96, versículo 4 y versículo 5, las palabras hebreas Elohim, o sea, dioses, y Elilim, ídolos, crean un juego de palabras para transmitir el mensaje de que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim, o sea, solo aparentan ser dioses, pero no son más que Elohim, o sea, no son más que ídolos. Por último, la palabra Selah denota un breve interludio, ya sea para hacer una pausa y reflexionar sobre el mensaje de una sección concreta del Salmo, o para cambiar el acompañamiento musical, o sea, para hacer un cambio de melodía. Qué bonito entender todo esto. Vamos entonces a pasar al día miércoles para ir avanzando. El día miércoles habla de oraciones inspiradas, que los salmos también son oraciones inspiradas. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1-2 dice, estas son las últimas palabras de David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por Dios por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara, el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. Escuche bien, o sea, cuando David está haciendo esta declaración, ¿verdad? De que el Espíritu de Dios está sobre él y habla por medio de él.
y que las palabras de Dios son las que están en su lengua. O sea, cuando David cantaba un salmo, estaba transmitiendo un mensaje de Dios. Por eso que también en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos capítulo 8, 26, 27, se dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere que Dios le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. O sea, prácticamente lo que estamos viendo aquí es que los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la voz de Dios entremezclada con la de su pueblo. O sea que los salmos van a asumir una dinámica de interacciones vividas del pueblo de Dios, vividas con Dios. Y es por eso que los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor y Rey mío. Y los salmistas a menudo imploran a Dios diciendo, escucha, oye mi oración, mira, respóndeme, líbrame. Estas son claramente las expresiones de alguien que está orándole a Dios. Y la notable belleza, el atractivo de los salmos como oraciones y alabanzas reside en el hecho de que los salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Por ende, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios, como los descritos en Romanos 8, 26 y 27. Que decían, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que conoce los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Saben que Jesús también citó el libro de los Salmos, así como lo hizo en el libro de Lucas capítulo 20, versículos 42 y 43, cuando señaló directamente, o sea, hablando directamente del Salmo 110:1, que dice, y el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay algunos salmos que han surgido, de acontecimientos históricos, acontecimientos específicos, de experiencias de los propios salmistas, así como de las experiencias de Israel como nación. O sea, y la profundidad espiritual de los salmos aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género. O sea, en otras palabras, cuando leamos los salmos, veremos que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente en todas partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias. Los salmos, hermanos y amigos, nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. El día jueves, vamos a empezar leyendo el Salmo 16:8 y después leeremos otro salmo. Salmo 16:8 dice, sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Salmo 44:8 dice, oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Salmos 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Salmo 47:1. Vengan todos
aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues Dios es el Rey de toda la tierra. Lávenlo con un salmo. Amén. Gloria a Dios. Salmo 57:2. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito. Salmo 62:8. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Y el Salmo 82:8 dice, levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Salmos capítulo 12, Salmo 121 y versículo 7, dice, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Este mundo de los salmos se enfoca totalmente en Dios y tratan de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida. Dios es el creador soberano, el rey y juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos, por lo tanto debemos confiar en Él en todo momento. Incluso los enemigos del pueblo de Dios preguntaron ahí en el Salmo 42:10, ¿dónde está tu Dios? Cuando el pueblo de Dios parecía que iba fracasando. Así como el Señor es el Dios de su pueblo, omnipresente e infalible, así también el pueblo de Dios tiene a Dios siempre delante de sí. En conclusión, los salmos vislumbran el momento en que todos los pueblos y toda la creación adoran a Dios. Y aquí podemos ver la centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. El culto en el que existían los salmos era fundamentalmente distinto del culto como lo entienden muchos hoy en la actualidad. Porque el culto o la manera de adorar en la cultura bíblica, el centro natural e indiscutible era Dios. Y ese era el centro del corazón de la comunidad. O sea, adorar a Dios. Y es triste, es lamentable de que hoy en día las alabanzas las centralicemos en el pueblo y no las centralicemos en Dios. Que las alabanzas tienen que agradarle al pueblo, cuando las alabanzas tienen que ser centradas y dirigidas hacia Dios. Porque en el Antiguo Testamento o en los tiempos bíblicos, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, se expresaba inevitablemente en los salmos, en el alabanza, en el culto. Y si ustedes pueden notar, Dios escucha al salmista, estuviera donde estuviera, y él responde en el momento perfecto. El salmista es consciente de que la morada de Dios está allá en el cielo, pero al mismo tiempo Dios habita en Sión, o sea, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca, en todas partes y en su templo. Está oculto y se revela. Es que en Salmos se unen estas características de Dios, todas mutuamente excluyentes en apariencia. Y los salmistas comprendieron que la proximidad y la lejanía eran inseparables dentro del verdadero ser de Dios. Oiga esta expresión. O sea, la lejanía y la proximidad inseparables dentro del verdadero ser de Dios.
Y ahí lo declararon en el Salmo 24, versículos 7 al 10, si usted gusta corroborar. También los salmistas comprendieron la dinámica de esta atención espiritual. Su conciencia de la bondad y la presencia de Dios en medio de lo que estaban experimentando, en lo que fortalece su esperanza, mientras que esperaban que Dios intervenga y cómo y cuándo Dios lo decidía hacer era porque era el tiempo perfecto. Y los salmos les ayudaban a esta espera, a ser pacientes y también a recibir y aceptar la voluntad de Dios. Es por eso que los salmos nos ayudan a comprender que nosotros no podemos limitar a Dios únicamente a ciertos aspectos de nuestra existencia, porque Dios es más grande que eso. Pero Dios nos quiere hacer entender y nos quiere hablar a nosotros, nos quiere instruir, nos quiere amonestar, nos quiere consolar, nos quiere ayudar, incluso a través del libro de los Salmos. Porque allí podemos nosotros escuchar su voz. Allí podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Saben que la Biblia nos muestra a Dios como el autor de ella. Y sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y nosotros podemos ver una diversidad de estilo, una diversidad en la manera de escribir la Biblia. Y miramos lo diferente, lo individual de la manera en que se escribieron los libros y el estilo de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas en la escritura son todas inspiradas en palabras y en idioma humano. Y es que el Señor Supremo, el Ser Supremo e infinito, ha iluminado con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les ha dado sueños, visiones, les ha mostrado símbolos y figuras de aquellos a quienes la verdad fuere así revelada, han revestido el pensamiento divino con palabras humanas que nosotros podemos entender. Dios había propuesto hacer de la Biblia un libro de instrucción para toda la raza humana y en la edad adulta, en la juventud, en la niñez, que fuese estudiada en todo tiempo. Él dio su palabra a los hombres como una revelación de Él mismo. Es el medio de comunicación entre Dios y nosotros. Cuando se lee la Biblia con disposición humilde y deseo de aprender, se está en trato directamente con Dios mismo. Los pensamientos expresados, los preceptos especificados, las doctrinas reveladas, son una voz del Dios del cielo. El salmista oró: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, en el Salmo 119:18. El Señor lo escuchó, porque David dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, en el Salmo 119:103. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la miel que destila del panal, declaró el salmista en el Salmo 119:10. Y así como Dios escuchó a David y le contestó, así también nos escuchará a nosotros y nos contestará, llenando de gozo nuestro corazón, llenándolo de felicidad y esperanza. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Recuérdense que es importante, mis amigos, ustedes compartan esta enseñanza, que dejen su like, tómense un minutito, póngale pausa, deje su like. Esto ayuda a que esta plataforma
envíe el video a otras personas. Les quiero recordar, no estamos negociando con este canal. No cobramos, no hacemos, o sea, no estamos monetizados, se dice en este lenguaje de YouTube. No estamos monetizados. Únicamente lo hacemos porque Dios ha sido tan maravilloso con nosotros. Ha sido tan benevolente con su servidor que nomás quiero compartir lo que Él me ha dado, que es la esperanza de la vida eterna. Lo veremos la próxima semana. Si Dios lo permite, si es que Él no ha regresado, seguramente estaremos aquí a través de esta plataforma. Que el Señor me les bendiga en este nuevo año, que Él pueda traer paz, salud, ¿verdad? Y gozo a sus corazones, pero que también usted pueda tomar la oportunidad, amigo, hermano, quien sea que esté escuchando. Si no ha aceptado a Cristo Jesús, acéptelo allí donde está. Acéptelo de todo corazón y congréguese. Nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias.